Objetivo de la sesión de hoy es básicamente darle pautas referenciales. El contenido básicamente es el siguiente. Vamos a explicarte de manera general cuál es el material bibliográfico que vas a utilizar para prepararte para el examen PMP, ¿ok? Muchos creen y se sesgan solamente en el PMBOK, ¿no? La guía del PMBOK y cambia la versión y cambia el contenido del examen. Bueno, hoy desterraremos ese mito, por decirlo de alguna manera. Vamos a indicarte también de qué manera debes abordar las preguntas tipo examen de certificación. Es importante saber ello, ¿no? Cómo abordarla. Más allá de tu preparación y el conocimiento que tengas producto de tus estudios, es importante también ver la forma de abordar este tipo de preguntas, ¿no? Asimismo, algunos requisitos de postulación, que seguramente ustedes lo cumplen, pero no está de más saberlo, ¿no? Para determinar si es que soy realmente elegible para brindar el examen. Y por último, un plan de entrenamiento ideal, un enfoque integral de preparación desde nuestro punto de vista, debido a que ya tenemos como más de 10 años de experiencia en el mundo de dirección de proyectos capacitando, así como también de los cursos de preparación los venimos dictando desde el año 2014, ¿no? Incluso llegamos a ser red provider, pero ya hay toda una historia al respecto, ¿ok? Para los que no me conocen, permítanme por favor, mi nombre es Félix Mejía Tan. Yo les voy a compartir mi URL de LinkedIn, ¿no? Para aquellos que ya me tienen con sus contactos, genial. Los que no, yo se los voy a compartir en este momento. Y de paso aprovecho en leer los mensajes del grupo, ¿ya? Deme unos segundos, por favor. A ver, vamos por acá. Perfecto. Acabo de compartir mi URL de LinkedIn para que me puedan añadir como contacto. Y aquí, por ejemplo, Josué indica este año y Paul Villanueva también me dice este año. Entonces, si es este año, estamos en cuenta regresiva y y en todo caso determinar nuestros saberes previos, ¿no? En qué nivel nos encontramos. Yo les voy a decir por qué, porque este es un examen más allá de la experiencia, es un examen riguroso, ¿ya? Les voy a decir por qué. Vamos a empezar con el material bibliográfico recomendado. Para empezar, y por favor, yo acabo estas dos láminas y procedo a preguntas y comentarios. Cada vez que avance un par de láminas, los invito, por favor, a realizar las consultas o comentarios pertinentes. Miren, el examen no se basa en un libro propiamente, ni en una guía del PMBOK, como quizás en años anteriores sí lo hacía de cierta manera, ya que venía la estructura asociada a los grupos de procesos, ¿no? Inicio, planificación. Hoy el examen, bueno, se basa en un documento denominado Examination Content Outline, el ECO, que salió el 2021, ¿ya? Pero que en enero del 2021, si no me equivoco, pero el 2023 tiene una modificación, pero netamente a nivel de edición, de editorial y esos temas, pero en sí, en la esencia de lo que te viene en el examen, no. ¿Y qué me viene en el examen, profesor? Tres dominios fundamentales: personas, procesos, entorno, negocio. Te van a venir preguntas relacionadas en personas. Es decir, tus equipos y el director de proyecto, ¿qué habilidades interpersonales debe poseer a efectos de gestionar el proyecto? Asimismo, los procesos. Efectivamente, te vienen procesos de gestión, lo que conocemos, inicio, planificación, etcétera, pero también herramientas y técnicas asociadas a esos procesos de gestión. Por ejemplo, para desarrollar el acta de constitución necesito juicio de expertos, por ejemplo, ¿no? No puedo decir, para recopilar requisitos, ¿qué necesito? Prototipos, por ejemplo, que es una herramienta a utilizar. Inclusive, estos procesos solamente se dan desde el punto de vista predictivo o los clásicos procesos de gestión. No necesariamente, también habla de prácticas ágiles. Tú podrías ver una herramienta asociada a historias de usuario, por ejemplo. O puede ser un planning poker como una técnica de estimación. ¿Correcto? Al final, estos procesos de gestión pueden ser abordados desde un punto de vista predictivo, de un punto de vista ágil o de un punto de vista híbrido. ¿Ok? A eso se refiere procesos. Y en torno del negocio, es decir, tus proyectos siempre tienen que estar alineados a la organización. La organización cuenta con factores ambientales dentro y fuera de la organización o con activos que sus proyectos reutilizan. A su vez, cuando una organización invierte en un proyecto, hay que justificar la inversión.
hay que verlo desde un punto de vista económico, financiero y que sea rentable, utilizando indicadores financieros propiamente tales como ROI, por ejemplo, TIR, etcétera. ¿Ok? Asimismo, también un enfoque de priorización y selección de proyectos, de manera general, claro está. Entonces, el examen se basa en estos tres dominios, ¿ya? Y los enfoques predictivos ágiles e híbridos, ¿dónde están? Son transversales a esto. Te digo por qué. En el entorno de negocio, hay entornos de negocio que favorecen más enfoques predictivos y hay entornos de negocio que favorecen enfoques ágiles. Te pongo un ejemplo. Hay empresas o entidades, como las públicas, por ejemplo, que al ser muy reguladoras, muy controladoras, muy enfocadas en la auditoría, necesitan un enfoque más predictivo. Quizás un startup, un pop-up, empresas que buscan centros, laboratorios, innovar de repente necesitan de un enfoque ágil. Al final, ese entorno de negocio, nosotros tenemos que ver cuál es su foco de negocio para determinar cuál es el enfoque más idóneo. En los procesos también, yo puedo utilizar procesos para predictivos, como por ejemplo realizar una planificación detallada del proyecto, o puedo utilizar un proceso asociado a proyectos ágiles, que puede ser planificar la iteración o el sprint, por ejemplo. ¿Ok? Y puedo ser algo híbrido también, porque puede haber elementos de agilidad en un proyecto predictivo, ¿no? Medianamente. Por ejemplo, yo puedo tener un plan detallado donde de repente realice de manera predictiva todo lo que implica el análisis, diseño del proceso, pero las mejoras del proceso puntuales, pequeñitas, las puedo ir haciendo en paralelo por iteraciones. Entonces estoy haciendo una mezcla de híbrido, o incluso cuando mezclamos los roles de agilidad con un project manager, un analista de negocio y un dueño de proceso, estamos hablando de entornos híbridos, ¿correcto? Porque yo puedo colocar, por ejemplo, un Scrum Master, un Product Owner, unos desarrolladores y a su vez contar con un project manager y también tener una PMO. Entonces, hibridizo el enfoque de organización, ¿no? Proyecto predictivo, proyecto ágil, hibridizado, ¿no? Entonces, por eso el entorno de negocio entra a tallar ahí. Los procesos también. Y las personas, hay equipos. Para proyectos ágiles, hay equipos. Para proyectos híbridos y hay equipos para proyectos predictivos. Por eso, estos tres enfoques son transversales a estos tres dominios. Más información en este link en el Examination Content Online, ¿ok? Y para acabar este punto, antes de ir a las pautas, ¿cuáles son los libros en todo caso que yo recomiendo? Y que lo dice el mismo PMI en esta ruta. Los tres dominios extraen información principalmente de estos tres libros. La guía del PMBOK, la séptima edición, donde básicamente hay principios y dominio de desempeño, y el tema de y el sistema de adaptación, el enfoque al valor. Félix, principios, dominio de desempeño, adaptación y enfoque al valor. ¿Será exclusivo de proyectos predictivos o será exclusivo de proyectos híbridos o será exclusivo de proyectos ágiles? De los tres estimados. Porque estos principios son aplicables y los dominios y la adaptabilidad y el valor son necesarios y pueden ser aplicables por cualquier tipo de enfoque, ¿correcto? Eso es lo que buscó un poco la guía del PMBOK. Sin embargo, la guía del PMBOK, cuando pasó de la sexta a la séptima edición, dejó de lado lo que es grupo de procesos, viendo la necesidad de que hay muchos proyectos que a la fecha se siguen manejando de manera predictiva, con documentación, con trazabilidad, con un control riguroso, ¿no? Producto del contexto organizacional, producto del tipo de contratación, producto del tipo de estructura organizacional. Es por eso que el año 2023, si no me equivoco, el año 2023 sale la guía práctica de grupo de procesos, que es un símil de la sexta edición. Es un símil del PMBOK sexta edición, con la diferencia que no aborda estos puntos a nivel de áreas de conocimiento, sino lo aborda como grupo de procesos. Es decir, yo veo los procesos de gestión de inicio, los procesos de gestión de planificación, de monitoreo y control y de cierre. Yo puedo ver, por ejemplo, en el cierre, cerrar el proyecto como proceso. Puedo ver en ejecución, gestionar la calidad, ¿no? Por ejemplo, que tiene que ver con asegurar la calidad, ¿ok? Y también identificar mejoras. O parte del monitoreo de control, validar el alcance, controlar la calidad, monitorear los riesgos. De alguna manera, este modelo tradicional te ayuda a entender
qué acciones se realizan en cada proceso, qué insumos necesito, qué salidas me genera y qué herramientas y técnicas podría utilizar. Porque es una guía, porque te lo ofrece como un listado. Todo te lo ofrece como un listado. Si fuera una metodología, como suelo siempre explicar, ya te da pues la herramienta a utilizar, la técnica a utilizar, la salida específica a obtener, el formato que debería ser utilizado, registrado, validado, etcétera. Esta guía práctica también es base para el examen. ¿Y qué más? La guía práctica ágil. ¿Por qué la guía práctica ágil? Esta guía práctica ágil, si no me equivoco, salió el año 2017. De hecho, que necesita una actualización, ¿no? Sin embargo, sigue siendo material bibliográfico de referencia para prepararte en el examen, ¿ok? Aquí básicamente vas a ver todo lo que implica la agilidad desde su mentalidad. La mentalidad, ustedes saben, que está basada en los valores y principios del manifiesto, ¿ok? Y las prácticas ágiles, que básicamente están enfocadas en los enfoques ágiles, sea como Scrum, Kanban, pensamiento Lean, Stream Programming, Test Driven Development, ¿no? Desarrollo orientado a pruebas, Stream Programming, etcétera, etcétera, ¿no? Al final te va a ayudar a entender cómo se forman equipos ágiles, cuáles son sus roles, cuáles son los enfoques, cuál es su mentalidad. Ok, entonces si te das cuenta, estos tres libros, de alguna manera, son la base referencial para abordar estos dominios. Pero las preguntas tipo vienen en función de estos dominios. Va a venir preguntas asociadas a personas, va a venir preguntas asociadas a procesos y preguntas asociadas a entorno de negocio principalmente, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Que lo estudies bajo este enfoque, ¿ya? El cual nuestro material de estudio está estructurado de esa forma, ¿ok? Y para finalizar este punto y proceder a alguna pregunta o comentario que puedan tener, o me escriben nomás por chat, por favor, para ir leyéndolos y responder, esta bibliografía es referencial. Ojo que esta bibliografía sí es del PMI, estas. Sin embargo, si ustedes buscan esta página, ¿no? Esta de aquí que está, yo voy a compartir la presentación luego, no se preocupen. Hay un material de estudio adicional, ¿no? Que la verdad son publicaciones externas que el PMI recomienda, ¿no? Tales como la de Harold Kessner, que tiene que ver con un enfoque para planificar y programar y controlar, ¿no? Gestión de proyectos. Habla también de Robert Wisowski, donde habla de un enfoque tradicional en los proyectos. Incluso hay una guía de Essential Scrum, ¿no? De Kenneth Rabin, etcétera, etcétera. La pregunta del millón es, profesor, ¿y esto será necesario revisar para poder prepararme para el examen? La verdad que no. Cuando yo he revisado estos libros, eh, tienen mucha información que se refleja en los libros ya mencionados. Te pongo un ejemplo. Este caso del libro de Robert Wisowski, que habla de enfoque tradicional, en esta parte tradicional, mucho se refleja en la guía práctica de grupo de procesos. La verdad que sí. Cuando incluso aborda el tema de agilidad, mucho de esto está abordado en la guía práctica ágil. Digamos, de alguna manera hay mucha información que se repite, pero quizás se profundiza. Pero para efectos del examen, le voy a ser sumamente honesto, no es necesario. Más que suficiente con estos tres libros y estar enfocado en los dominios, ¿ya? Ahora, estos libros, ojo, no tienen la estructura de estos dominios. Lo que tiene la estructura de los dominios no es un libro, va a ser nuestro material de estudio, que está armado en función de estos dominios, cuya fuente de información son justamente estos tres libros principalmente. ¿Ok? Bien, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, por favor, con toda confianza, o me escriben por chat. Y mientras lo van haciendo, yo les voy dando un ejemplo de cómo abordar el examen y ejemplo de preguntas tipo, ¿ya? Por favor, escríbame por favor con toda confianza. Cuando tú resuelvas preguntas tipo, lo primero que tienes que hacer, estos son algunos tips, piensa como un director de proyecto que aplica buenas prácticas y estándares del PMI. Pero para aplicarlos tienes que conocerlos y comprenderlos. Es decir, tienes que enfocarte en la organización ideal, en el proyecto ideal, el mundo de las maravillas,
donde hay una organización orientada a proyectos, donde tienes el apoyo del patrocinador, ¿correcto? Entonces, tienes que enfocarte de esa manera a resolver las preguntas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el examen va a abordar qué tanto sabes de buenas prácticas, no de las prácticas que aplicas en tu trabajo, no en las prácticas emergentes que realizamos de alguna manera para muertos y heridos, o como bomberos que estamos en algún momento para salvar alguna situación, ¿no? Creando tres cronogramas a la vez, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es eso la razón de ser del examen. La razón de ser del examen es, conoces y comprendes la aplicación de las buenas prácticas, entonces ponte en ese escenario. Cuando tú resuelvas las preguntas, tú eres un director de proyectos que aplica buenas prácticas, ¿ok? Segundo, identifica en dónde estás exactamente en el proyecto, en qué fase te encuentras. Me encuentro al inicio, me encuentro en la ejecución, me encuentro en una etapa de control, de aseguramiento, en un cierre de contrato, en un cierre de fase, en un cierre de proyecto. Eso te vas a dar cuenta con el contexto de la pregunta. Cuando tú te ubiques, localices en qué etapa te encuentras, va a ser más fácil que tú puedas determinar qué conceptos, herramientas, técnicas, resultados, repito, conceptos, técnicas, herramientas y resultados están relacionados a esa etapa. Por ejemplo, si estoy en una etapa de cierre, yo no puedo estar validando. Me explico, ¿no? Yo no puedo estar haciendo control de calidad. Yo no puedo estar haciendo un plan. ¿Ok? O no puede haber una ejecución. Estoy en etapa de cierre. El cierre implica transferencia del servicio, transferencia del conocimiento, registro de lecciones aprendidas, liberar recursos, realizar pagos. ¿Ok? Entonces, ya eso incluso con esos conceptos tú tienes que tener claridad. ¿Y qué herramienta técnica podré utilizar para ello? Me explico, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, acá, transferir. Si estoy en un cierre, una actividad que se realiza por lo general es transferir, ¿ok? El servicio o producto realizado. Entonces, ¿eso qué implicará como técnica, herramienta a utilizar? ¿Correcto? Entonces tengo que pensar qué herramienta o técnica está asociada a esa acción de transferencia. Puede ser reuniones, por ejemplo, ¿ok? Que por lo general las reuniones suelen utilizarse en todas las etapas del proyecto, ¿ok? ¿Qué más? Mira, cuando veas cuatro opciones, que es por lo general lo que se presenta, tienes que descartar las que no se alinean a las buenas prácticas del PMI o que no responden al enfoque de la pregunta. Si te hacen una pregunta de planificación y una de las opciones está asociado al cierre, ¿no? Como por ejemplo, tú estás estimando los recursos necesarios para una actividad y una de las opciones te dice ya cerrar el contrato, está fuera de foco, pues. ¿Me explico? ¿Ok? Y tiene que estar siempre alineado a las buenas prácticas del PMI. ¿Ok? No puede ser algo que de repente nosotros hacemos en el trabajo, que es muy probable que lo hagamos, pero que no necesariamente es una buena práctica, por diversos factores, por nuestro rol, por un mandato, por un tema de estrategia. A veces, lamentablemente, la buena práctica es limitada por los factores ambientales de la misma organización, etcétera, ¿no? Importante. Esto es vital. Cuando te hagan preguntas, tienes que enfocarte en el propósito de la herramienta técnica, más allá de que si utilizo esa herramienta técnica en algún lugar, en algún momento. Te voy a poner un ejemplo. La técnica de eh, la lluvia de ideas, por ejemplo, ¿no? Alguien me dice, Félix, pero yo utilizo la lluvia de ideas para gestionar conflictos. Eso es válido. Y es más, lo utilizamos muchas veces. Incluso yo puedo utilizar la técnica de votación para gestionar conflictos, indicando de repente ustedes, ¿qué hacemos? Votación por esta idea, unanimidad o pluralidad o mayoría. Ya ganó esto, ya, perfecto. Pero tienes que ver las opciones. Si una de las opciones te dice, por ejemplo, que trata de una técnica relacionada frente a un problema, identificar opciones, determinar las viables y elegir la mejor opción. Y la otra opción tiene que ser, lo utilizo en gestión de conflictos, ¿no? En realidad
lo que va más asociado a la lluvia de ideas, es el propósito. El propósito de una lluvia de ideas es que todos den ideas asociadas a un problema, a un contexto, a una solución, y que se escuchen como tal, luego sean dirimidas, ¿no? A nivel de viabilidad y elegir las más viables. Listo. ¿Correcto? Incluso, si yo quiero hacer una organización de esas ideas, puedo utilizar diagrama de afinidad, que me permite organizar, categorizar las ideas. ¿Puedo utilizar ese enfoque para una gestión de conflictos? Sí, pero ¿es el propósito de la gestión de conflictos usar lluvia de ideas? No. La gestión de conflicto tiene sus propias técnicas asociadas a evitar, a colaborar, a resolver el problema. Me explico. Entonces, lo que yo quiero dar a entender es que no olvides el principal propósito de la herramienta o la técnica. Más allá que lo podamos utilizar, porque nosotros hacemos un mix. He visto casos que de repente utilizan hasta estimación paramétrica o tres valores inclusive para iteraciones. Si quiero puedo utilizarlo. No digo lo contrario, ¿no? No es común, no es usual y no es el principal propósito. Por eso hay que entender qué es la herramienta, qué es la técnica y cuál es su principal propósito. Y cuando hablo de estos me refiero a diagrama de afinidad o diagrama de procesos o mapa mental o prototipo o juicio de expertos o focus group o lluvia de ideas o etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, y esa vorágine de herramientas y técnicas están justamente dentro del material de estudio y dentro de los libros. Más facilidad, en mi recomendación, revisa el glosario. Revisa el glosario de la guía del PMBOK donde se encuentra el listado de las herramientas y técnicas con su concepto y propósito. ¿Qué más? Esto es importante. Una pregunta puede parecer mal formulada, ¿ya? Oye, esto no va, no es ninguna de las opciones, dice, ¿no? O ninguna opción resuelve la situación plantada. Es muy probable. Pero tú debes seleccionar de las cuatro opciones o de las opciones que te den la mejor alternativa disponible, que puede ser aquella que refleje la buena práctica o incluso dentro de las opciones ninguna te resuelve el problema, ninguna, pero es el primer paso. Es el primer. De repente tienes una situación ante una emergencia, un paciente en una clínica, es desatendido por la atención de un proyecto. ¿Qué es lo primero que debes hacer? ¿O qué es lo que debes hacer? Y de las cuatro opciones, ninguna aborda la situación con el cliente. De repente por ahí hay una, escalar al sponsor, ¿no? Podría ser. El escalarlo no soluciona inmediatamente esa situación. Podría ser, no lo soluciona, pero digamos que en la línea de las buenas prácticas es el primer paso, es el primer paso, ¿no? Según situación. Por eso, muchas opciones de las preguntas, cuando las revisamos, realmente no nos satisfacen, pero tenemos que elegir la primera a realizar, la más cercana, la más asociada a la buena práctica, inclusive si no te soluciona el problema. ¿No? O sea, no pretendamos que, esta opción tiene que resolver el problema. No, tú puedes hacer otra opción, la opción 5, la opción 6 que no están dentro de las opciones del examen, de la pregunta, ¿no? Pero tenemos que elegir en todo caso siempre la mejor respuesta. Importantísimo, identifica palabras clave, es fundamental. Ahí tú te vas a dar cuenta, palabras clave. Cuando digo palabras clave me refiero predictivo, agilidad, híbrido, experto, facilitación, eh, líder servicial, conflicto, ¿ok? Eh, todas esas palabras claves que estén asociados, ya sea, ¿a qué, profesor? A cualquiera de estos. Liderazgo, negociación, resolución de problemas, palabra clave. En procesos, planificación adaptativa, iterativa, y predictiva, desarrollar el acta de constitución, el inicio del proyecto, estimar recursos, son palabras clave. Entorno del negocio, factores ambientales, activo de los procesos, indicadores financieros, caso de negocio, ¿te das cuenta? Entonces, debes identificar en la pregunta cuáles son esas palabras claves para que puedas situarte a qué práctica se refiere, ¿correcto? Otro punto más, muy importante.
Básate en las buenas prácticas, registradas en el material de estudio, registradas en los estándares del PMI y no solo en tu experiencia laboral. Ya, Ideal sería, ideal sería si tú en tus proyectos y en la organización aplicas las buenas prácticas, tal como lo dictamina el PMI. Puede haber tres escenarios. Si consideras que estás aplicando todas las buenas prácticas al 100%, tu experiencia laboral, genial, va a coincidir. Pero también puede haber estos dos escenarios. ¿Qué pasa si yo aplico las buenas prácticas de manera parcial, por diversos motivos? Genial, porque te va a ayudar a entender de lo que aplicas y de lo que no aplicas. Porque también de lo que uno no aplica por diversos factores también lo comprende de esa manera. Oye, yo debería aplicar, por ejemplo, estos trabajos en paralelo para cumplir estos tiempos. Y estas actividades deberían tener una fecha límite, pero no se establecen de esa manera. Debería, pero no lo hay. Ese debería te ayuda a entender ese gap, ese vacío, esa brecha. Y también es parte de la comprensión. Pero, estimados, tenemos que ser conscientes también de lo que falta. ¿Ok? ¿Y qué implica ser consciente de lo que falta? Conocer las buenas prácticas, pero más que conocerlas, comprenderlas. ¿Y cuál es el tercer escenario? Cuando en tu proyecto, en tu organización no aplican nada de buenas prácticas, que también, entonces ahí tú tienes que conocer y contrastar e identifica todas las restricciones que existen en la organización, en tu proyecto y no aplica las buenas prácticas. Esa es una forma también de comprender. Al final, aplicando al 100%, parcialmente o sin aplicarlas, para tú poder darte cuenta de esa situación, ¿qué es lo que debo primero saber? Conocer y comprender. Conocer y comprender, ¿ok? Esas situaciones para que tú puedas procesar esa buena práctica. Al final, estimados amigos, cuando se hace la evaluación en un examen del tipo PMP, te van a evaluar principalmente en esto, saber conocer, permítame por favor. Ok. El examen, por lo general, al ser un examen situacional basado en buenas prácticas, ¿ah? Ese es el punto álgido, estimados. Es un examen situacional basado en buenas prácticas, no precisamente tu experiencia. Va a validar esto, que tú sepas conocer, o sea, que comprendes esas buenas prácticas. Lógicamente, sería mejor si lo aplicaste para tener un entendimiento mucho más abierto, pero en el examen no te van a evaluar esto, no te van a evaluar esto, pues, ¿no? Porque nadie te va a ver si lo estás aplicando o no. Tampoco van a estar conviviendo contigo en el proyecto para saber si hay temas de valores o ética. Solamente firmas un código de ética que se sobreentiende que al firmarlo somos éticos en nuestras acciones, ¿no? Y el saber lograr, bueno, el saber lograr estaría enfocado en el resultado, en el puntaje, pero no en una actividad de gestión que tú realizas en un proyecto propiamente, como acabar un entregable en una fecha, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso no. Entonces, el examen, simple y llanamente, al ser situacional basado en buenas prácticas y marcas opciones, repito, situacional basado en buenas prácticas, donde tú marcas la opción correcta, se va a basar en esto, pues, principalmente. Saber conocer. Y ese saber conocer es que conozcas y comprendas las buenas prácticas. Aplicarlas, sí, te ayudaría de alguna manera si lo aplicas a comprender mejor. Pero al final la evaluación es simple y llanamente que tú comprendas esas buenas prácticas, ¿ok? Y acá vamos con unos ejemplos. Y me escriben, por favor, por el chat la respuesta que ustedes consideran pertinente. Vamos a leer la pregunta, por favor. Dice, un director de proyecto se da cuenta de que hay interesados en un proyecto con expectativas en conflicto con el proyecto. Ok. El director decide utilizar una matriz para evaluar participación de los interesados. La matriz señala que algunos de los interesados influyentes se resisten al proyecto. El director de proyecto necesita alinear esas expectativas de estos interesados. ¿Qué debe hacer el director de proyecto para lograr este objetivo? Y te pones estas opciones. Impone, permíteme por favor, disculpen,
impone la visión del proyecto y objetivos por el bien del proyecto, lo impone, garantiza que el registro de interesados esté completo y actualizado, actualiza el plan de involucramiento de interesados o transmite el plan de involucramiento de interesados. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Me responden por el chat, por favor, y les doy 30 segundos para que respondan. Respóndanlo, por favor, con toda confianza. Nos podemos equivocar, es parte del camino, es parte del proceso. Vamos a ver qué marcaron. Ok, la D y la D, la C, la C. Ok, acá hay, ajá, la C, la D, la C, la D. A ver, vamos a elegir, recuerden, la mejor respuesta y vamos a ver cuál es. Ya. ¿Por qué es la C? Ahora vamos a ver. Miren, primero quiero que tomes en consideración lo siguiente. ¿Qué más marcaron acá? La D. Ok. Dice, se da cuenta el director de proyectos que hay interesados con expectativas en conflicto. O sea, ya las expectativas están en conflictos. El director decide utilizar una matriz para evaluar esa participación. Ojo. Y también indica que la matriz señala que algunos de los interesados se resisten al proyecto. Ok, se resisten. Y yo necesito alinear. ¿Qué debo hacer? O sea, te están dando una condición, que ya hay conflictos, que existe una matriz para evaluar, pero también hay interesados influyentes que se resisten al proyecto. Como hay esta información que prepondera, porque hay conflictos todo, entonces tú tienes una herramienta que se llama un plan de involucramiento. Y ese plan de involucramiento tiene justamente interesados identificados, tus expectativas y la forma de gestionar. Pero como prepondera esta situación, escúcheme por favor, expectativas en conflictos, ¿no? Y también hay interesados influyentes que se resisten al proyecto. No va tanto el tema por transmitir. Transmitir fuera, y es más, transmitir a todos los interesados. Ojo con esto, importante. El plan de involucramiento de interesados te indica los interesados que se resisten al proyecto, los que son renuentes, los que tienen expectativas de otro tipo. Quizás transmitir ese plan a todos los interesados puede generar más controversias. Ustedes me dirán, pero Félix, todo el plan se debe transmitir. Justamente en uno de los capítulos de la guía se indica que el documento que debe ser manejado de manera estratégica es justo este documento. ¿Por qué? Porque aquí te indico los interesados que son renuentes al proyecto, que son resistentes al proyecto, que son neutrales al proyecto y te muestro unas acciones para involucrar. Ustedes saben que si yo soy sumamente transparente al mostrar esa información, alguien, vamos a suponer Félix, ¿no? Me dice, Félix es resistente al proyecto. ¿Por qué? Porque tiene otros proyectos que son su prioridad, ¿no? ¿Cuál es la acción? Indicarle el beneficio que tenemos de este proyecto y cómo podría con eso, con esa operación de la mejora del proceso, activar el proyecto que él tiene detenido. Ya, ese tipo de información es muy estratégica. En ese sentido, el plan de involucramiento no se transmite a diestra y siniestra. Hay que actualizarlo constantemente para definir la mejor forma de abordar las expectativas y los conflictos y los cambios de involucramiento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La mejor respuesta sería actualizar el plan de involucramiento. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta en este tipo de pregunta, ¿qué es lo que estamos logrando? Primero que hay que saber el propósito de la herramienta. ¿Cuál es el propósito de un plan de involucramiento? Su propósito es registrar las expectativas, identificar los conflictos, identificar esos interesados que se resisten y también definir acciones que puedan mitigar o gestionar esos conflictos o mejorar su compromiso al proyecto. Para eso uso un plan de involucramiento. Entonces, si te das cuenta, esto es netamente relacionado a la herramienta técnica. Si tú sabes el propósito de esa herramienta técnica, va a ser más sencillo que puedas resolver este tipo de preguntas. Más información, lo ves acá, ¿ok? Buscas la guía práctica, grupo de procesos, página 129, donde ves qué significa el proceso de planificar el involucramiento de interesados, donde desarrollas diversos enfoques. Y ese desarrollo de enfoques se da a lo largo del proyecto, a lo largo del proyecto, ¿correcto? Bien, muy bien.
Acá dice, Josué dice, consulta, la pregunta dice alinear. Dice, a ver, dice la pregunta, dice, Nitor necesita alinear las expectativas. Dijera de todos los interesados, un plan de incremento. No, sí, o sea, cuando dice alinear las expectativas, yo tengo que buscar, a ver, no se confunda el alineamiento con transmitir y todos pensemos igual. Ojo con eso. Ojo con eso. Repito, eso puede ser para un cronograma, eso puede ser para un EDT, puede ser para un alcance, puede ser para un contrato. Pero cuando yo busco alinear expectativas, cada uno puede tener diferente expectativa. Yo no puedo alinearlas de igual manera. Me explico, ¿no? Yo no puedo hacer que tu expectativa sea la mía, sea la de fulano, sutano y mengano. Tengo que buscar estrategias para ver cómo sus expectativas convergen en función del objetivo del proyecto. De repente, en el caso de Bruna será en mayor medida, en el caso tuyo, estimado José, será en menor medida, pero a eso se refiere alinear. Y eso es importante. Recuerden, nosotros podemos alinear todos los elementos que podamos tener control, pero en el tema estratégico difícilmente alineemos todas las expectativas de la misma manera. No, no va a haber un alineamiento absoluto homogéneo general. El plan de involucramiento nos ayuda de alguna manera a gestionar esas expectativas, a gestionar esas expectativas. Y busquemos la mejor respuesta, ojo, con lo que les dije. Cuando dije esto de acá, veamos, y gracias por la observación. Bien, aunque una pregunta puede parecer mal formulada y ninguna opción resuelva completamente la situación, debes seleccionar la mejor alternativa. Quizás hubiera sido mejor, y es válido tu comentario, José, que diga para gestionar las expectativas y no alinearlas. Pero como a veces sucede que las preguntas PMP no son perfectamente formuladas, tengo que elegir la mejor respuesta. Y es por eso que tengo que empezar a practicar con las benditas preguntas tipo. Siguiente pregunta. Vamos por acá. En un proyecto de instalación de sistema de extinción de incendios, se han generado conflictos entre el supervisor del equipo y un miembro del equipo, debido a un incumplimiento de plazos de entrega por parte del proveedor. El conflicto ha trascendido de forma que el director de proyecto debe intervenir. ¿Cuál es la mejor forma de abordar este problema por parte del director de proyecto? Discutir el problema cara a cara con el proveedor, enviar un correo electrónico al proveedor, llamar por teléfono al proveedor o escribir una carta contractual formal al proveedor. Me van respondiendo. Ojo que incluso ninguna de las opciones te soluciona el problema. Te das cuenta, pero hay que elegir la mejor opción o lo que sería primero. La D. Ujú. José indica la D. Josué me indica la D. ¿Qué más? Respondamos, por favor. Tenemos ahí 30 segundos más. La A. Ujú. Ya, mire, importante. Vamos, definan el paso a paso. Hay A y D. A veces en situaciones X, Y, Z, le soy honesto en la vida real, a veces en una, ¿no? Pero la buena práctica, a ver, un poquito identificando los tipos de preguntas PMP. Primero que siempre te preguntan sobre un proyecto. Puede ser un proyecto de instalación, un proyecto de desarrollo, un proyecto de nueva metodología educativa, lo que fuese. Este es un texto distractor. Segundo, hay conflictos. Pero el conflicto entre quién es? Entre el supervisor del equipo proveedor y un miembro del equipo. Incumplimiento de plazos de entrega. Acá viene el tema de canales de comunicación. Ya, o sea, hay un incumplimiento. En un proyecto hay un incumplimiento del proveedor. Y hay una discusión entre el supervisor del proveedor y un miembro de tu equipo. Eso quiere decir. Pero el conflicto trasciende. Y tú, como director de proyectos, debes intervenir. ¿Cuál es la mejor forma de abordar el problema? La mejor forma. Ojo que es válido. Todas las opciones de alguna manera tienen validez.
¿Qué habría que hacer primero? Recuerden, siempre, según las técnicas de gestión de conflictos, cuando esto se escala al director de proyecto, y ahí viene el punto, ¿no? Ya, yo te creo miembro del equipo, listo. Y no, siempre hay un abordamiento cara a cara, en principio, en temas de conflicto. ¿No? Salvo que te pongan otro contexto donde la situación es inapelable, ya ha habido problemas anteriores, pero no te ponen más contexto que este, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la reunión cara a cara, más allá de escuchar al miembro de tu equipo, también necesitas escuchar la otra parte, para conocer en todo caso la causa raíz del problema y encontrar en consenso una solución. Caso contrario, lo que no te están preguntando, si aún así no se logra, ya pues notifica, ¿no? Esos son los siguientes pasos. Pero digamos, y esto lo dice pues en la guía del PMBOK, séptima edición, en la página 157, que una técnica de gestión de conflicto la más idónea es justamente enfocarte a solucionar el problema. ¿Cómo? Como una comunicación directa, el cara a cara, el face to face, ¿no? Muchas veces vamos por ahí, por ese lado. ¿Y por qué se utiliza el cara a cara? Porque se entiende también la comunicación verbal y no verbal. ¿Ok? Y lógicamente yo como director de proyecto estoy utilizando el canal que corresponde, en este caso con el supervisor del proveedor o alguien más arriba del supervisor, ¿no? O sea, ya no queda a nivel de miembro de equipo, sino va más arriba para buscar alguna solución. La mejor respuesta, estimados amigos, sería discutir este problema cara a cara con el proveedor. Si tú te das cuenta, hay opciones que yo puedo aplicar, pero tengo que elegir la más cercana, la más idónea, según la buena práctica, no según tu realidad laboral. Ojo con eso, mi realidad laboral muchas veces me ha llevado de frente a dejar un registro primero, o a notificar algo por meses partes antes de, ¿no? Por todos unos antecedentes que había en función de ese proyecto, ¿no? Donde yo entré como emergencia a mitad del proyecto, ya. Pero esa no es la situación. Acuérdate de algo, no te olvides, yo les dije esto. Piensa como un director de proyecto que aplica buenas prácticas y estándares. Enfócate en un proyecto ideal, el mundo ideal, en un entorno laboral donde aplican buenas prácticas, ¿ok? Va a ser tu punto de partida al momento de solucionar preguntas tipo. Última pregunta, a ver. Un proyecto usa enfoque ágil. El equipo de desarrollo destaca durante las reuniones en donde se aborda la resolución de problemas técnicos. Ah, bien, estás resolviendo problemas técnicos, ¿no? Pero cuando el dueño de producto solicita apoyo en tareas creativas, más allá de problemas técnicos o relacionadas con el negocio, el equipo, que es experto técnico, guarda silencio y no participa de la misma forma. ¿Crees que esto es un problema? Si te das cuenta, las opciones no resuelven el problema, solamente te preguntan si es un problema. Sí, el equipo de desarrollo es más propenso a cometer errores. No, los equipos de desarrollo con especialistas son más eficaces que los generalistas. Sí, los equipos especializados en una sola área limitan su capacidad de adaptación. No, un equipo de desarrollo es más efectivo sin distracciones inútiles. ¿Cuál sería la mejor respuesta? Ojo con esto. Términos clave. Enfoque ágil. Enfoque ágil. Entonces tú tienes que cambiar el chip, ¿no? Ah, estoy en un proyecto donde se debe aplicar enfoque ágil. Ya, vamos a ver sus respuestas. Me indican la A, me indican la C, la A y la C, me dicen, ¿no? La A, Indira, la A, Cristian, la C, Josué, la C, Bruna, ¿no? A ver, estás en un proyecto con enfoque ágil. Y en un enfoque ágil, lo idóneo, mientras vamos revisando ahí sus respuestas, a la C me dicen, ¿no? Ok. Claro, exacto. Ya te dan cuenta. Bien, Indira. ¿Por qué? Porque te percatas estos términos clave. Estás en un enfoque ágil. Y si bien es cierto, y acá vemos la respuesta, hay problemas técnicos, pero tu gente no puede quedarse callada en un enfoque adaptativo. ¿Por qué? Porque se aplica el enfoque, no sé si han escuchado este enfoque, el enfoque T. ¿Qué significa el enfoque T? El enfoque T implica que tu miembro de equipo de proyecto, si bien es cierto, son especialistas, pero también son generalistas, saben de todo un poco, siendo especialista en uno o dos temas en la materia, pero de alguna manera abordan diversos temas. En cambio, cuando es un especialista neto, aborda una sola materia y nada más. Y ese concepto desaparece en los enfoques ágiles.
Es como decir, ¿no? Yo solamente soy programador y como solo soy programador, yo no documento, yo no hago pruebas, yo no gestiono, yo no informo avance, yo no comunico. ¿No? Entonces, ese es el enfoque especialista, ¿no? Entonces, el enfoque generalista es que si bien es cierto, tú puedes ser un programador, pero eso no omite a que en algún momento puedas gestionar el avance de un componente técnico, o comunicar alguna dificultad, o proponer alguna solución, o hacer un análisis de un requerimiento donde tú propongas buenas ideas, o documentes parte de la problemática, o documentes con diversas opciones parte de la solución, o prepares una presentación para de repente proponer un marco de trabajo para programar. O sea, los equipos, en un enfoque ágil, los equipos se adaptan, ¿no? Y en esa línea, si yo voy a tener un equipo que cuando quiero, no sé, pues tareas creativas, el dueño de producto te exige, ¿no? Tareas creativas relacionadas al negocio, y no te digo nada, ya me es un problema, porque no sabes del negocio, no me estás proponiendo cosas, y los equipos especializados en una sola área, vas a limitar tu capacidad de adaptación. Lógicamente va a haber áreas donde tú seas experto, maestro, practicante y de repente aprendiz. Es parte de. Yo, por ejemplo, estoy empezando con inteligencia artificial, con agentes de IA. Soy aprendiz, pero me estoy metiendo. Me explico, ¿no? Igual, inteligencia artificial generativa, ya más o menos estoy entre aprendiz y nivel intermedio, ya. Pero me voy metiendo, ¿correcto? Pero mi especialidad va netamente en labores de gestión, pero, pero también podré abordar temas estratégicos también, porque en el enfoque ágil justamente hay esa convergencia de prácticas, ¿ok? Donde todos aprendemos de todos y colaboramos de esa manera, ¿ok? Recuerden algo, ¿ah? Miembros de un equipo con amplio conjunto de habilidades permiten que el equipo trabaje de manera más autónoma, más autogestionada y tiene mayor capacidad de adaptación. Recuerden, mundo de las maravillas, mundo ideal, enfoque ágil, adaptativo, ¿no? Adaptativo. Y que además busquen siempre orientarse al valor. Entonces, la respuesta correcta, estimado, sería la opción C. Perfecto. Bien, estos fueron algunos ejemplos de algunas preguntas tipo, para darles unas características globales. Primero, términos clave. Enfoque ágil. Uno. Dos, dueño de producto, que te pide tareas creativas o el negocio. Y si tú no participas en un enfoque ágil, en estas dos cosas ya es un problema. Y es más, esto descarto, pues. Ya, ahora me quedan dos opciones, pues, ¿no? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? Esto es falso, esto es una falacia. Es algo que yo no puedo afirmar en un proyecto ágil, el equipo de desarrollo es más propio. No, ya también puedo decir el equipo de calidad, el equipo usuario. Es una falacia, hasta por descarte. Al ser una falacia, ya está. Y es más, enfoque ágil, si yo solamente me especializo en un punto, voy a limitar mi adaptación, que es una característica intrínseca en el enfoque ágil. Intrínseca. Entonces, en ese sentido, estimados amigos, se responden las preguntas tipo, ¿te das cuenta cómo? Pero para yo poder darme cuenta de todo eso, ¿qué tengo que hacer? Conocer de las buenas prácticas y practicar con preguntas tipo. No hay otra, ¿ya? Vamos, estimados, ahora a los requisitos de postulación. Miren, ustedes me van a indicar en cuál de estos se alinea, ¿no? A ver, identifiquen. Bueno, secundaria, estimo que la mayoría, por no decir todos, y me disculpan si no es así, tiene ya un grado universitario o equivalente, a nivel de bachillerato, por lo menos. Ya. Ese grado, si es así, estamos acá, en esta línea. Entonces, ¿qué debes cumplir? Un mínimo de 3 años o 36 meses de experiencia en dirección de proyectos a nivel laboral, ¿ok? Cuando yo digo experiencia en dirección de proyectos, no me refiero a que seas tú el director de proyectos propiamente. Basta que hayas hecho actividades de gestión, pudiendo ser, sabiendo de la realidad peruana, ¿no? Líder técnico o incluso un analista funcional, porque como contrato figuras como analista, pero que hayas hecho actividades de gestión. Y cuando digo actividades de gestión me refiero a elaborar un cronograma, a variar un entregable, a presentar un avance, a gestionar reuniones, a gestionar un cierre, a gestionar una conformidad. O sea, son labores de gestión, ¿correcto?
pueden ser catalogadas dentro de esta experiencia, ¿ok? Dentro de esa experiencia. Además, debes cumplir 35 horas de educación. O sea, esto es 3 años como mínimo y 35 horas de educación o preparación en dirección de proyectos, ya sea en un curso de preparación, en un diplomado, en un curso de especialización, donde haya por lo menos 35 horas enfocadas en temas de dirección de proyectos. O si eres un Certified Associate in Project Management, si tienes esta certificación, también es válido. Supongo que la gran mayoría cumple con esto de acá, y si no tienes esto, pues de repente a través del curso que vamos a ofrecer, más que suficiente, ya que nosotros ofrecemos 48 horas, ¿ok? Ahora, puede darse este escenario, que tengas un grado universitario o un posgrado en un programa acreditado por el GAC. El GAC tiene que ver con un centro de acreditación que básicamente en la actualidad, si no me equivoco, lo dan dos universidades. Creo que lo da la Escuela de Posgrado de la UTP en su máster en Dirección de Proyectos y lo da la UPC en su maestría en administración, en su maestría en estratégica, en dirección de proyectos también, si no me equivoco, ¿ya? Ese programa editado por el GAC te hace cumplir este requisito, ¿ya? Y acá cambia. Pero me he focalizado en esto porque yo estimo que es lo que cumple la mayoría, ¿ya? Acá creo que me hacen alguna pregunta. La formación sobre dirección de proyectos, me dice Cristian, de 35 horas en dirección de puedo ser con la cuarta edición si me presenta ahora. Sí, Cristian, efectivamente. Y justamente yo voy a explicar ese punto, ¿ya? De la educación. Me voy a saltear aquí, un poquito, ¿ya? Para un poco indicar que lo que dice Cristian es válido. Si tú has llevado un curso de la tercera edición, de la primera edición, de la cuarta edición, etcétera, ¿es válido? Sí, es válido. Tú registras todas las horas de capacitación independientemente del momento en que se acumularon. Lo puedes haber llevado hasta el del siglo pasado, de repente el 99, no sé. ¿Ok? Es válido. Siempre y cuando esté focalizado en temas de dirección de proyectos. Indistintamente si lo has llevado con la cuarta edición, con la tercera edición. Eso está muy bien. ¿Ok? Bien. Vamos con lo siguiente. Los pagos. Y si soy elegible o no. Tú vas a ser elegible, perdóname, si cumples estos requisitos. ¿Ya? Luego que cumples esos requisitos, te inscribes al examen. Te inscribes al examen. Creo que tengo acá una pregunta, disculpen. Ok, mire, si tú eres miembro del PMI, donde tú debes pagar un monto de $129 al año, puedes encontrar información acá, pagarías por el examen $324, ¿correcto? Y si no eres miembro del PMI, pagarías 575. Lógicamente te sale más a cuenta, pues, ser miembro y pagar este monto, ¿ok? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué ventaja me da ser miembro? Puedes descargar toda la información bibliográfica del PMI. PMBOK, guía práctica ágil, guía práctica de grupo de procesos, las nuevas versiones del PMBOK que se avecinan, es justamente el último trimestre del año, entre otros estándares, ¿no? Puedes descargarlo. Pero este es el monto. Digamos que la hoja de ruta es registras experiencia y educación, luego determinas que eres elegible y a partir que eres elegible determinas fecha y hora de examen. Más o menos ese es el flujo, ¿no? Ese es el flujo, ¿no? Registras experiencia y educación, el PMI determina que eres elegible y te da la pauta para que selecciones fecha y hora de examen, realizando el pago pertinente. ¿Ok? Realizando el pago pertinente. Esos son los montos. Ha bajado, ¿ah? Ahora, estos precios están dentro de esta página. Recuerden que la presentación yo la voy a compartir. Ojo con esto, antes, si no me equivoco, la membresía se mantenía, pero el costo por examen era $405. Hoy es $324. No sabemos, se reserva el derecho de modificación, el mismo PMI. ¿Ok? Y lo que les decía, ¿no? Sobre la formación puede ser todo aquello que hayas acumulado a lo largo del tiempo, ¿ya? En educación. Y nosotros, si bien es cierto, muchos me dicen, Félix, pero tiene que ser un socio de capacitación autorizado, un Authorized Training Partner del PMI. No necesariamente.
Revisen, por favor, el Examination Content Online y las capacitaciones pueden haber sido dadas por un capítulo, por programa patrocinado o por una empresa consultora como lo somos nosotros. Correcto, eso es válido, ¿ya? No vayan a pensar, no, tiene que ser un rep provider. Nosotros fuimos rep provider por 2 años, ¿ya? Pero al final decidimos no serlo en esta ocasión por diversas razones, ¿ya? Pero lo que les digo, sí, que eso no garantiza que tenga que ser exclusiva la preparación en un ATP. Puede ser también una empresa consultora de la capacitación como lo somos nosotros, ¿ok? Lo que sí te digo, estimados, este punto me había olvidado de indicarles, es que la experiencia laboral, tiene, que dice acá, tiene que ser de los últimos 8 años. Quiere decir que tiene que ser una experiencia registrada a partir del 2017 en adelante. Tu experiencia anterior al año 2017 ya no es válida. Ese es número uno. Y número dos, cuando sumes horas, mira este ejemplo. Tiene que ser proyectos que no se solapen, tiene que ser secuencial las horas. Vamos a poner esta casuística, este escenario, ¿no? Tengo el proyecto uno y el proyecto 2 y en el cual hay un cruce durante febrero, marzo y abril. Unos pensarán que contabilizo enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y más 3 meses más. No. En este rango, donde hay un cruce, solamente se va a considerar como si fuesen 3 meses, nada más. ¿Correcto? No 6 meses. No porque tengo 3 meses acá y 3 meses acá, ya son 6 meses. No. Si se solapan, como de esta manera, solamente se elige 3 meses, ¿correcto? Tienen que ser experiencias secuenciales. Ahora, ¿puede darse este escenario? Por supuesto. Profesor, ¿y cuál experiencia registro? ¿La del proyecto uno o la del proyecto 2? Registra los dos, no hay problema. En la contabilización, lógicamente, va a ser solo 6 meses, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Nada más, en la contabilización. Pero es válido que tú puedas registrar ambos proyectos, no hay problema al respecto. Solamente me refiero a la contabilización, ¿ya? Y al final, la contabilización debe ser mínimo de 36 meses o 3 años, como mínimo. ¿Qué es lo que proponemos? A ver, creo que acá hay otra pregunta. Permítame, por favor. Dice, eso significa, Bruna, me dice que debo presentar una constancia laboral que detalle los proyectos que he participado y el plazo de cada uno. No exactamente, Bruna. No te preocupes por ello. Cuando uno presenta su experiencia, lo hace a través de un registro, que es un formulario que está dentro de la página del PMI. No se preocupen porque en el curso de preparación yo te voy a ofrecer un Excel con un ejemplo referencial de cómo debes registrar la experiencia, ¿ya? Y luego, y es en inglés, luego me das ese registro y yo me encargo de validarlo. Si está ok, te indico, Bruna, puedes registrarte para el examen y ya lo haces. Lógicamente no es que importes el archivo a la página, vas a hacer un copy-paste de lo que se ha registrado, ¿no? Donde colocas la organización, el nombre del proyecto, la experiencia, fecha inicio, fecha fin, tiempo, monto aproximado. Y eso lo plasmas, lo copias. Viene a ser como una especie de declaración jurada de tu experiencia laboral. No te piden constancias, ni certificados, ni contratos, ni recibo por honorarios, ni facturas, ni acta de nada de eso. Sin embargo, pero no va a pasar, pero podría pasar, es que puedes caer en auditoría. Si caes en auditoría, ¿qué quiere decir? Yo pongo mi experiencia laboral, pasan 10 días y te dicen, estimada señorita Bruna Campanile, usted ha caído en auditoría. Necesitamos que corrobore con evidencias toda la información que ha registrado. Uf, ¿qué implica? Hay que llenar unos formatos y un colega o un superior que tú hayas registrado en la experiencia laboral tiene que firmar dando fe de ello, dando fe de ello. Es válido de repente adjuntar alguna constancia, algo por el estilo, pero a veces en el registro no es suficiente. ¿Por qué? Porque tú puedes registrar que estuviste en el proyecto tal, hiciste tal, tal, tal cosa, pero en la vida real, ¿qué es lo que suele darte? Te dan una constancia nada más, ¿no? Una constancia donde dice el rol, nada más, pero el detalle no te lo dan. Entonces, simple y llanamente, que caes en auditoría, una persona del mismo rango o superior que haya trabajado en ese tiempo
tiene que firmar. Y con eso es suficiente. Y pasas el proceso de auditoría. ¿Correcto? ¿Y por qué yo indico esto? Porque muchas veces en nuestras constancias de certificado no dice lo que hacemos todos nosotros. No dice o no especifica. Salvo que nos hagan ahí una carta y a veces cada entidad dice o incluso señala, nosotros no damos constancia. Por ejemplo, los proyectos del Estado, por lo general, no es que hagan, salvo que trabajes para la institución. Sin embargo, si eres un proveedor, por lo general es tu orden de servicio y tu conformidad o tu recibo por honorarios pagados, por ejemplo, ¿no? Ya, es que no es que vayas a presentar todo ello, ¿no? Simple y llanamente, en ese escenario, todo el registro te tendría que firmar alguien que tú referenciaste como colega o superior durante ese lapso de trabajo, ¿ok? Bien. Atentos aquí, por favor. El plan de entrenamiento ideal. Con esto finalizo. Con esto finalizo, por favor, no les quito más tiempo. Me va a tomar máximo 10 minutos. Miren, primero, tienes que llevar un curso. Sí lo recomiendo. Me permito de repente hablar de nuestro curso, que contiene lo siguiente. Primero, son 48 horas cronológicas divididas de esta manera. Primero que tenemos un material de estudio dividido acorde al eco. Personas, procesos y entorno del negocio. ¿Ok? Eso. Segundo, tenemos un material que tiene un resumen del PMBOK séptima edición y un resumen de la guía práctica ágil. Y los mapas mentales de los procesos de gestión justamente abordan esta parte. O sea, esto de acá está asociado con esto, ¿correcto? Y lo demás es transversal, como les dije, ¿no? Es transversal, ¿no? Séptima edición es aplicada a estos tres, la guía práctica ágil es aplicada a estos tres, y los mapas mentales de los procesos de gestión está enfocado principalmente a lo que es proceso de gestión, ¿ok? Además, algo importante, no todo es teoría. Hacemos maratones de preguntas. Son 140 preguntas, son 140 preguntas que resolvemos en línea. Ahora, no es que sean todas las 140 preguntas, sino por dominios. 10 preguntas de personas, 10 preguntas de procesos tal, 10 procesos sobre entorno al negocio y así sucesivamente. Y vamos abordando hasta llegar a las 140 a través de una herramienta gamificada llamada Quizzes. Asimismo, hacemos un simulacro de 180 preguntas, ¿ya? Replicando las condiciones del examen a nivel de duración y tipo de preguntas. Segundo, te damos acceso a un simulador de preguntas de más de 2200 preguntas que están clasificadas por dominio, que te va a permitir practicar de forma autónoma. Tercero, te vamos a brindar un plan de estudio referencial de 60 días. Lo ideal sería que tú puedas certificarte de acá a 3 meses. Ideal, ideal. Si quieres este año certificarte, en un tiempo no mayor a 90 días. Tendríamos que redistribuir estas actividades a 90 días. Si consideras que le vas a dar más tiempo, esto podría reducirse a 45 días. Pero, ¿cuál es el hito fundamental? Tú por lo menos debes resolver, si quiero llegar a 90 días, este promedio, esta cantidad de preguntas por semana. 150, 170 preguntas en promedio. Es lo que en nuestra experiencia indicamos que debe ser una buena forma de llegar al objetivo. He visto casos de la gran mayoría, el 95% que se ha preparado con nosotros y tiene fecha de examen, ha aprobado. Y ese pequeño 5% que no ha aprobado justamente era porque no tenía una constancia en la resolución de preguntas o de repente se preparaba bastante bien al principio y después lo dejaba. ¿Correcto? Eso pasaba. O también tuvo este ritmo de resolución, pero sus resultados eran muy bajos, 60%, 55%. Nosotros siempre recomendamos que debes tener un puntaje no menor a 80% en promedio para asegurar tu aprobación al examen. ¿Ok? Entonces, tú teniendo esta referencia, si tú logras este promedio por semana, nos enfocamos acá. Si son más preguntas, reduces el tiempo. Si son menos preguntas, extiendes el tiempo. Esto lo decimos en función de nuestra experiencia, ¿ok? Ahora, teniendo este ritmo, en 90 días aproximadamente vas a llegar a completar, casi completar todas las preguntas. Por eso lo decimos, ¿ok? Y también es importante que cumplan las tareas asignadas por mi persona o el docente que les corresponda, basados en el plan de estudio, ¿no?
Último dos puntos. Asesoría personalizada. Formamos un grupo de WhatsApp. Damos soporte sobre dudas teóricas, revisión del material de estudio, etcétera. ¿Ok? De igual manera, si no utilizas ese medio y utilizas un contacto directo con mi persona, también vas a ser atendido en un tiempo no mayor a 24 horas. ¿Ya? Importante, también va a haber una asesoría para la inscripción al examen. Es decir, cuando te toque inscribirte al examen, ya sea registrarte como miembro, registrar tu experiencia, seleccionar fecha y hora de examen, etcétera, vas a recibir una orientación personalizada por ello. Entonces, en esa línea, estimados, este es un plan de entrenamiento, si es que estás focalizada o focalizado para certificarte este año, pues cumpliendo en lo estricto de esta manera y logrando en promedio un 75-80% por lo menos en los puntajes, yo podría darte una altísima probabilidad que te vas a certificar. Y eso ha ocurrido con el 95% de los que se han preparado con nosotros, que son cientos ya de certificados.